Bueno, pues muchísimas gracias. La verdad es que te iba a agradecer, Ricardo, la invitación para estar en esta mesa, a ti y a todo tu equipo, pero después de ver las personas con las que estoy rodeado en esta mesa, pues no sé si agradecértelo, porque la verdad es que poco voy a tener que aportar ya después de las magníficas intervenciones de las tres personas que me han precedido y obviamente las que quedan por intervenir. Pero como esto de representar a los consumidores e intentar protegerlos, obviamente ha hecho que durante más de 30 años no pueda estar callado, porque los problemas de los consumidores son muchos y muy profundos, pues obviamente lo que voy a hacer es simplemente, antes de hablar de los pros y los contras de este NutriScore, del por qué nosotros queríamos que se abriese el debate y que por lo menos se instauraran, se pusieran en marcha herramientas que pudiesen ayudar a ese poder de elección que tienen los consumidores en cuanto a su gesta de la compra y por lo tanto a los productos que ingerimos. Obviamente, yo creo que todos conocemos perfectamente los datos de diferentes estudios. Por ejemplo, el estudio Aladino, que sabemos que va a cerca de 20.000 escolares y cuyos datos hasta el año 2015 eran prometedores porque había una tendencia descendente en cuanto a datos de sobrepeso y obesidad, pero desde el 2015 pues parece que ya no está bajando. Con lo cual, pues bueno, si todos además conocemos perfectamente la relación que tiene la alimentación con la salud, la buena alimentación con la buena salud y la mala alimentación con esas tantas enfermedades de las que ya se han comentado previamente, pues es importante que una organización de consumidores se meta de lleno, porque lo principal o la principal preocupación que tenemos las personas es nuestra salud. No es nuestra cuenta bancaria, nuestra casa, nuestro seguro, es nuestra salud. Y lo más íntimamente ligado a la salud, obviamente, es la alimentación. Yo voy a dar 3 o 4 datos que me parecen muy interesantes y sobre todo que muestran el por qué debemos estar muy activos en esto de la información y la formación a los consumidores y en los cambios legislativos. Yo os invito a que os metáis en la página web www.mesaparticipación.com. Esta es una mesa de participación donde estamos 5 entidades y que una de las cosas que hacemos es una encuesta a más de 3.000 familias de todo el territorio nacional sobre hábitos de compra y de consumo, principalmente en alimentación. Y algunos de estos datos demuestran el porqué. El primero, pues a la hora de preguntarles qué factores son determinantes a la hora de elegir un producto, los primeros factores son la calidad y la segunda las preferencias personales. Tanto la calidad como las preferencias personales, obviamente no nos levantamos por la mañana sabiendo lo que tenemos que pedir o coger o comer, sino que se basa en la información o formación que recibimos que hace que tengamos una percepción de este nivel de calidad o de este otro. Y las preferencias personales en base también, obviamente, a esa información o formación. Por lo tanto, son factores determinantes a la hora de elegir un producto. Les preguntamos también si la información recibida cambia las decisiones de compra. Además, hacer un 50% sí que les cambia. Pero si además vemos los datos del 2019 y 2020, ha aumentado casi 10 puntos. Es decir, que aumenta año tras año el número de personas que cambian sus decisiones de compra y por tanto de consumo en base a la información recibida. Y los que no cambian, ha bajado del año 2019 un 28% al año 2020 con un 19%, es decir, con una diferencia también de 9 puntos. Les hemos preguntado si consideran que en términos generales, cuando hablamos de alimentación y gran consumo, el consumidor tiene información suficiente. Si comparamos y vemos las tendencias de esta encuesta desde el año 2016, en el año 2016 nos contestaban que sí que tiene información suficiente un 55% de la población y ahora estamos en un 50%. Y nos contestaban que no, obviamente, un 45% y ahora es un 50%. Con lo cual, cada vez es mayor el número de personas que dicen que no tienen su información suficiente y es un elemento también que conforma un poco nuestra acción de trabajo. ¿Y cuál es esa principal fuente de información en materia de alimentación y nutrición? Pues mira, en el año 2017 para el 71% era la etiqueta, en la actualidad un 53%, es decir, casi 20 puntos ha bajado en cuanto a que la etiqueta sea la principal fuente de información.
¿Y qué es lo que ha subido? Pues Internet en el año 2017 era un 7% y actualmente es un 20% para el número de familias cuya principal fuente de información en materia de alimentación, nutrición, es Internet y las redes sociales. Solamente un 45% lee la etiqueta de manera habitual, es útil solamente para un 39%, por lo tanto, para más de un 50% es confusa, irrelevante, poco visible o simplemente no lee las etiquetas. Quieren etiquetas más sencillas, con letra más grande y con menos palabras técnicas, entre un 50 o un 70% de la población. ¿Qué nos están diciendo todos estos datos? Estos datos nos están diciendo que gracias a los creadores de Nutri-Score, pero no por su algoritmo, sino por haber sacado el tema hace 2 años y pico y que esté en el debate. Porque lo que nos dicen estos datos es que son imprescindibles, no una, sino muchas herramientas para mejorar los hábitos de compra y de consumo, para buscar ese equilibrio nutricional que nos permita tener mejores alimentos en nuestra mesa y de esa manera reducir el número de enfermedades que padecemos a consecuencia de esa mala alimentación. Por lo tanto, gracias. A mí cuando me llamaron hace 2 años y medio a una reunión en Barcelona para conocer los diferentes sistemas de etiquetado frontal que había en el mundo, entre ellos el Nutri-Score, pues obviamente dentro de lo que había, a mí el Nutri-Score me pareció, pues es lo más adelantado. ¿Qué es perfecto? No, y ya se está viendo. Es decir, nosotros no somos expertos en nutrición y en alimentación, en los diferentes componentes. No, esos son las personas que me acompañan en la mesa y otros muchísimos más que tenemos en la Agencia Española sobre Alimentación y Nutrición, en comités científicos de las principales organizaciones y también en universidades. Pero lo que sí que somos, de alguna manera, o tenemos un grado de conocimiento es en qué le falta al consumidor. Y lo que le falta son esas herramientas. Por lo tanto, sabiendo que le faltan esas herramientas y que hay una herramienta dentro de las muchas que faltan, bueno, pues que sirva como base. Y lo primero que dijimos hace 2 años y medio y seguimos diciendo es, bueno, ahora vamos a adaptarlo en base a los criterios que digan los expertos. Y de hecho, la primera pregunta que se hizo a estos creadores franceses, ¿esto se puede modificar? Entonces, bueno, está muy bien criticar las cosas que hay hechas. Y yo soy el primero en que debemos criticar, inclusive critico día a día mi trabajo para intentar hacerlo mejor. Pero vamos a ponernos manos a las obras para crear esas herramientas. ¿En base a esta o en base a otra cosa? Perfecto. Si nosotros como sociedad de consumidores no vamos a decir si tiene que ser esta o esta otra. Lo que queremos es que es necesario y en estos momentos es imprescindible. ¿Qué hemos conseguido hasta ahora? Y hemos conseguido muchas cosas en la Organización de Consumidores. Primero, que la alimentación sea un factor muy determinante para la salud. Y eso no lo tenían en consideración los ciudadanos. Ahora sí que lo tienen en consideración. Para cerca de un 70% de los encuestados es un factor muy determinante. Para otros, también en un porcentaje acompañado de otros factores como la actividad física, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando te están hablando los consumidores de que es un factor muy determinante, hombre, hemos conseguido que sea un factor muy determinante y que relacione alimentación y salud, cuando eso hace 5 o 10 años posiblemente era impensable. Pero es que al mismo tiempo, también lo que hemos conseguido es que se abran estos debates y que estos debates cristalicen en lo que, vuelvo a reiterar, en ese tipo de herramientas. Pero es verdad que tienen que ser herramientas que mejoren nuestra capacidad de elección, pero deben ser herramientas que también den seguridad jurídica a toda una cadena, a todos unos eslabones. Por eso me parece tan importante, y ya lo han dicho algunas personas que me han precedido en uso de la palabra, el hablar, el conversar, el debatir. Es decir, el que estas mesas se tenían que haber puesto en marcha hace 2 años y pico, cuando empezó a hablarse del Nutri-Score en España. Y todos conjuntamente trabajar para ver cuál es el mejor algoritmo o el mejor sistema. Porque lo que está claro es que un sistema tiene que ser sencillo, fácilmente reconocible, muy visual, para que el consumidor lo pueda captar, digerir y obviamente utilizar de la mejor manera posible. También es un sistema que permite las reformulaciones por parte de las empresas sin que lleguemos a
a que sean productos de laboratorio. Es decir, no se trata de voy a cambiar estos componentes, voy a hacer que sea ultraprocesado, pero añadiendo esto y esto y esto para que me baje aquí, me suba aquí. Eso también tenemos que tener mucho cuidado. No queremos ser personas de laboratorio. Es verdad que tiene muchos inconvenientes y yo creo que se han dicho muchos de ellos, pero si somos capaces de mejorar ese algoritmo, de añadirle todo lo que se le tenga que añadir y de crear una herramienta, tenemos que al mismo tiempo generar un consumidor que sepa aplicar esa herramienta en sus hábitos de consumo. Y eso, por desgracia, después de 2 años y medio, nadie ha invertido ni un euro, y me refiero sobre todo a las grandes, a las administraciones locales, autonómicas, nacionales, en intentar ya que el consumidor empiece a saber algo de. ¿Que queremos esperar a tener la herramienta? No. Es que tenemos que intentar que sea paralelo, porque en el momento que tengamos la herramienta y tenemos que empezar las campañas de formación e información a los consumidores, pues seguramente estas herramientas no las utilizaremos hasta dentro de 10 años. Por lo tanto, yo lo que pido es, primero, que se generen herramientas. Me da igual que se llame Nutri-Score o que le pongamos un nombre mucho más castellano, mucho más español o como se quiera llamar, pero lo que está claro es que es imprescindible hoy en día. Para bajar esos niveles de sobrepeso, obesidad y obviamente de todas las enfermedades relacionadas con la mala alimentación, el que generemos herramientas y que el consumidor tenga la formación suficiente para tener capacidad de asimilarlo, de obviamente repercutirlo en su día a día, en sus hábitos de compra y de consumo, y será la única manera de poder seguir subiendo peldaños en esa alimentación nutricionalmente mucho más equilibrada que obviamente representa, entre otras muchas cosas, nuestra dieta mediterránea. Por lo tanto, yo creo que más que hablar de problemas, oportunidades, vamos a hablar de que hace falta esa herramienta, que nos pongamos a trabajar todos de manera conjunta, coordinados por obviamente la Administración y en este caso debería ser por la propia Agencia Española de Seguridad Alimentaria, incluso en el ámbito de la EFSA a nivel europeo, porque también se ha comentado, es decir, si estamos en una Unión Europea y viajamos constantemente, por desgracia, no ahora, pero de manera habitual, no vamos a tener un etiquetado diferente en cada país al que vayamos, porque eso sí que confunde totalmente a los consumidores, genera problemas a las propias empresas. Tiene que ser algo sencillo, cuanto más general mejor y sobre todo obviamente que tenga unos criterios claros. Y yo nada más ya me quedo para las posibles preguntas.